3. Buenas noches, mi nombre es Juan José Morales Martínez, estudiante de la materia de Derecho Internacional Público de la licenciatura en Derecho del cuarto cuatrimestre de la Universidad Autónoma de Coahuila. Hoy quiero hablarles de un caso Avena, un caso muy interesante del cual ya investigando al día de hoy quiero compartir algunos comentarios al respecto. El caso Avena fue planteado por México ante la CIJ porque Estados Unidos no informó a ciudadanos mexicanos detenidos de su derecho a comunicarse con el consulado, artículo 36 de la Convención de Viena sobre relaciones consulares. La Corte Internacional de Justicia dictó su sentencia principal el 34 de marzo del 2004, concluyendo que Estados Unidos había incumplido obligaciones de la Convención y ordenando, entre otras cosas, que se garantizara a los nacionales afectados la revisión y reconsideración de sus condenas y penas. Los hechos relativamente o cronológicamente son los siguientes. México presentó la demanda, procedimiento iniciado formalmente en enero del 2003, alegando violaciones del artículo 36(1)b de la Convención de Viena por no comunicar a los detenidos su derecho consular y por impedir el acceso consular. La CIJ enumeró a decenas de nacionales mexicanos, cifra recurrente, 51 personas nombradas, cuya situación fue considerada en la sentencia, y concluyó que Estados Unidos había violado la convención respecto de ellos. En particular, la Corte dijo que dichas personas deberían obtener review and reconsideration, revisión y reapreciación de sus condenas y penas. El 31 de marzo del 2004 fue la sentencia de la CIJ del caso Avena. En febrero de 2005, el presidente George W. Bush emitió un memorándum a la Fiscalía General, declarando que el gobierno federal procuraría dar cumplimiento a la obligación internacional derivada de la sentencia de la CIJ. En marzo del 2008, la Corte Suprema de Estados Unidos resolvió Medellín, Texas, caso relacionado con uno de los condenados, y sostuvo que la sentencia de la CIJ en Avena no era, por sí misma, derecho federal de aplicación automática en tribunales estatales, es decir, no era autoejecutable dentro del derecho interno de los Estados Unidos, sin legislación que lo implemente. Esa decisión limitó fuertemente la capacidad de obligar a los estados a cumplir la orden de la CIJ, o sea, la Corte Internacional de Justicia. El 5 de junio del 2008, México solicitó a la CIJ la interpretación del párrafo 159, inciso 9 de la sentencia Avena, relativo a la obligación de review and reconsideration, y pidió medidas provisionales. Ya en julio 16 del 2008, la Corte Internacional de Justicia dictó medidas provisionales con respecto a algunos presos. Por ejemplo, solicitó que no se ejecutara a ciertos mexicanos pendientes de la interpretación. Y en agosto del mismo año, del 2008, a pesar de las medidas y las disputas, se ejecutó a José Ernesto Medellín en Texas, siendo este un hecho muy controvertido, documentando en las actuaciones sobre cumplimiento. En el 2009, la Corte Internacional de Justicia emitió su fallo sobre la petición de interpretación de México. Por lo general, la Corte declaró que no procede interpretar ciertos puntos de la manera solicitada por México. Además, la CIJ observó cuestiones sobre el alcance interno de la obligación y constató violaciones de medidas provisionales en circunstancias concretas. ¿Qué dijo la CIJ exactamente y qué ordenó? El núcleo de la decisión del 2004 concluyó que Estados Unidos había incumplido la Convención de Viena
al no informar a los nacionales mexicanos de su derecho a asistencia consular y al impedir el acceso consular en varias detenciones. Por ello exigió medidas destinadas a reparar esa violación, incluyendo el derecho a review and reconsideration, cuando la violación pudo haber afectado el resultado del proceso penal. Entonces, por eso la importancia jurídica y política de este caso muy particular. Para el derecho internacional, Avena reafirmó la protección consular individual bajo la Convención de Viena y subrayó obligaciones de los estados partes. Para el derecho interno de Estados Unidos, el caso expuso la tensión entre obligaciones internacionales y el federalismo estadounidense. Puso en evidencia que una sentencia de la CIJ puede ser vinculante internacionalmente, pero difícil de aplicar frente a la autonomía de los tribunales estatales y la ausencia de leyes implementadoras. Las fuentes de donde obtuvimos la información es la página del resumen de la CIJ sobre Avena and Other Mexican Nationals, sentencia 31-3-2004, y del memorándum del presidente George W. Bush el 28 de febrero del 2005 sobre cumplimiento. Muy interesante el tema, esa es la participación. Muchas gracias y buenas noches a todos. Gracias.